Aida, muchas gracias. Efectivamente, hoy platicamos con nuestro buen amigo, el psicólogo de cabecera de Como Cada Mañana y coach de vida, Edmundo Sánchez. Le ha tocado a usted conocer personas que, aunque no sean estrictamente mitómanos, o al menos no generen historias demasiado increíbles, profundas, complejas, de todos modos, su vida cotidiana está llena de detalles simples, pero que son falsos o exagerados en dimensiones totalmente distintas a las que son su realidad. ¿Por qué hay personas que de manera persistente, constante y, ¿cómo podríamos decirlo? Como cuadrados, de manera automática, todo lo van a exagerar o a mentir? Su vida está conformada de un mosaico de mentiras. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo necesitan? ¿Por qué necesitan mentir y exagerar los aspectos de su cotidianidad? Edmundo Sánchez nos explica por qué. Fíjate que este es un tema muy complicado. Las personas tienen diferentes grados de... Déjame inventar una palabra a ti que te encanta ser propio con el lenguaje. Mentirosidad, ¿no? Podríamos inventar esta palabra, no la busque porque no existe, pero me gustó crearla el día de hoy, ¿no? Sí, creo que tenemos diferentes grados de mentirosidad, porque yo creo finalmente que aquel inclusive que se jacta de no mentir nunca, de pronto ha soltado alguna, ¿no? O lo que se habla como de no decir toda la verdad, que algunos podrían decir ya es una forma de mentir, pero creo que al final de cuentas sería poco probable encontrar a alguien que jamás absolutamente haya mentido. Pero hay en el otro extremo del continuo, en ese alto nivel de esta palabra inventada de mentirosidad, gente que ya raya en lo que llamamos la mitomanía y que corre además el riesgo de que no solamente cuenta o establece la mentira, sino que la vive o se la cree, ¿no? Que eso es algo muy interesante y que no le sucede a mucha gente, pero que finalmente sí llega a haber ese grado en el que ya estás dentro de la mentira, y son grados ya muy complicados, inclusive de neurosis, que requieren tratamiento ya muy sofisticado. Inclusive en el extremo está una entidad psiquiátrica que se llama el borderline, y border quiere decir frontera, entonces la línea de la frontera, el fronterizo, el limítrofe le llamaríamos. No hay una traducción exacta para esta clasificación de diagnóstico, pero es precisamente una persona que ya está en un grado tan enmarañado de sus historias y su delirio, literalmente es la palabra correcta, el delusion, que se mueve como a ratos en la realidad y a ratos en su propia historia, que se cree que se configura y se la vende como cierta. Son casos muy interesantes en la psicología, la entidad de borderline, porque inclusive como terapeuta a veces te cuesta trabajo saber qué es cierto y qué no es cierto. Es un reto impresionante el trabajar con una persona que tiene estas condiciones características. Ahora, Mark Twain... Déjame preguntarte algo al respecto, antes de que se me pase y se me olvide. Claro. ¿No sería esto algo muy parecido, ¿cómo se llama este estado donde ya hay imaginaciones, esquizofrenia? ¿No sería algo parecido a la esquizofrenia, nada más que más funcional? Justamente por eso se llama borderline, porque tiene un pie en la esquizofrenia y un pie en la neurosis. Entonces, ese es justamente el significado de por qué le llamamos borderline, porque está en la frontera y no está en ninguno de los dos países, ¿no? Está ahí, me acordé del chiste aquel de los cangrejos, ¿no? Del río Bravo, pero esa es otra historia, ¿no? Si tú estás en una barcaza en la mitad del río Bravo, allá en la frontera de Texas con el resto de México, pues técnicamente no estás en ninguno de los dos países, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo estás en los dos. Por eso le llamamos limítrofe al borderline, porque sí tiene rasgos esquizofrénicos. Una característica importante es que el borderline no alucina. Eso es una característica muy importante. No alucina, pero sí delira, ¿no? La diferencia es que el alucine es cuando tú tienes una percepción sensorial, o sea, ves cosas, escuchas cosas. Eso es una alucinación. O sea, ves y escuchas cosas que no están. Al menos que los demás no ven, claro, porque siempre ha habido una discusión ahí muy interesante del humanismo en el que, bueno, ¿y qué tal que sí está escuchando algo que nosotros no escuchamos, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, en la hebefrenia. La hebefrenia es la esquizofrenia de contenido religioso, ¿no? Entonces le habla a la Virgen. Híjole, ¿de verdad tendríamos la capacidad de decir rotundamente que no? Pues no, o sea, quién sabe, ¿no? A lo mejor y sí le habla a la Virgen, no lo podemos saber. Claro, obviamente que creo que a la mayoría de la gente, el 99% de la gente o más,
que le habla a la Virgen, pues lo está alucinando. Pero yo sí creo que a lo mejor habrá ahí un porcentaje pequeño de gente que podría tener una experiencia mística y esté escuchando una voz que viene de la divinidad. Concedo esa posibilidad de verdad, en serio. Entonces, el borderline no alucina, el borderline nada más delira. Entonces, te cuento unas historias de que pues lo que pasa es que en la esquizofrenia una diferencia. Estaba platicando de esto el otro día, no me acuerdo con quién, curiosamente. Le digo, mira, el esquizofrénico, el psicótico, te dice, a mí los de la CIA me andan buscando para matarme. Entonces no hay ni evidencia, no hay nada. El limítrofe te dice, mira, ¿ves a don Panchito que es velador ahí en esa fábrica? Él es un agente encubierto de la CIA, porque además él está casado con doña Chuchita, que es hija de un policía del estado de Morelos. Y tú vayas a averiguar si es cierto, ¿no? Si está casado con él y si es un policía. Entonces, hay una construcción del delirio que es hasta demostrable, pero ya lo otro no. Entonces, cuesta mucho trabajo de pronto decir dónde empieza la verdad y dónde empieza la mentira. Es realmente fascinante trabajar con las personas borderline, que son casos muy raros, pero pues sí he tenido la experiencia en mi consultorio de trabajar con eso. Sin llegar a este extremo, las personas que mienten en aspectos de su vida cotidiana, y que a mí me ha sorprendido conocer a algunos que digo, es que no hay ninguna necesidad de mentir. Uno puede entender la mentira como una herramienta para justificar o evadir ciertos conflictos o problemas. O para obtener un beneficio. Claro, bueno, todavía más complejo ahí, ¿no? La más inocente podría yo llamarla, si es que hay inocencia claro, en ella, ¿no? Claro. Sería para justificarse, ¿no? Para evitar, esquivar un conflicto. Así es. O una consecuencia de una mala decisión. Pero cuando no tiene ningún sentido mentir, decir que se te hizo tarde porque se te ponchó una llanta, pero nadie te preguntó ni había consecuencias, o porque el rastrillo te funcionó mal, y cuando nadie te preguntaba ni había necesidad de justificarte, ese tipo de cosas que inventan estas personas en detalles pequeños de su vida cotidiana, ¿están conscientes de que lo están mintiendo o realmente forma parte de su alucinación? Si es un caso de extremo, de una persona borderline, cree que es cierto. O sea, esa es una característica y por eso es que ya raya en la locura, porque esa persona cree que es cierto. El mitómano, en ocasiones, confunde la realidad con la mentira, porque lo ha contado tantas veces, ¿no? Es que pues yo, no sé, ¿qué te puedo imaginar? De joven corría motos en concursos de motocross, no sé cuánto. Y lo platicas tantas veces porque además hay un fenómeno muy curioso en el cerebro. Cuando tú platicas algo que no es cierto muchas veces, empiezas a generar recuerdos. Entonces ya lo vives como algo real y empiezas como a... Y ya te sale como natural. Yo corría motocross, sí, y una vez me caí. Entonces, pero el recuerdo ya está implantado. Entonces, inclusive son personas que pueden pasar un polígrafo, ¿no? De detector de mentiras, porque como el implante del recuerdo es real, que ellos lo hicieron con los años, entonces ya en un momento dado se tiene que recordar que, no, pues, estoy inventando, ¿no es cierto? Pero puede dar hasta detalles de esa historia. Por otro lado, regresando al principio de tu pregunta, es en mucho un hábito, se establece como un hábito, y el origen de esto generalmente hay una falta de aceptación personal, una falta de valía, una falta de una autoestima deficiente. Entonces, como yo no soy lo suficiente o no he hecho algo interesante, necesito fabricar algo que de pronto se antoje como impactante, como importante, ¿no? Porque pues no, pues fíjate que yo cuando era niño coleccionaba canicas, ¿no? No, yo cuando era niño corría motocross en el campo y gané un concurso. Entonces, sí como que esa aceptación, llamémoslo de esa manera, que tú estás esperando provocar en el otro, pero al final de cuentas porque es una necesidad neurótica, ¿no? Es decir, a mí no me importa si tú no me aprecias o no me aceptas con mi colección de canicas, a mí. Entonces, pero cuando tengo una autoestima deficiente y cuando tengo ahí una necesidad de aprobación, entonces se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es decir, tengo una necesidad de aprobación, tengo una autoestima baja y tengo una historia pobre que contar, pues entonces obviamente se surge, digamos, entre comillas, la necesidad de inventar algo que me presente como una persona, digamos, más atractiva en el que a ti te interese conversar conmigo. Y creo que mucho tiene que ver en ciertas variantes y modalidades por qué la gente acaba por contar esas historias, esas mentiras, que no son ciertas. Podríamos hablar de que sería una variante más el hecho de que la persona, aunque no busque o requiera aceptación,
sí busque la atención y ser el centro de las miradas o de la escucha de los demás. Y al no tener historias personales reales interesantes, pues me invento una, ¿no? Oye, pues se me ponchó la llanta. Es que no había ninguna necesidad de justificarse, pero ponchársete la llanta y que platiques qué sucedió en torno a eso, capta la atención de los demás. Sí, y yo te diría que lo que tú estás diciendo ya es a tratar de diferenciar la rueda de la llanta, ¿no? Es decir, al final la atención y la aprobación van de la mano, o sea, son parte de lo mismo. O sea, buscar esa atención, buscar esa aprobación es difícil, es como sí se puede separar la rueda de la llanta, pero al final de cuentas va, así como dicen los chavos en mi pueblo, va junto con pegado, ¿no? Entonces la llanta, la rueda y esto que te voy a platicar sería el neumático. El chismoso, la cizañosa, la persona intrigosa que siempre llega a hablar algo de alguien, que siempre llega con una noticia que puede tener algún sustento, pero la exagera, la magnifica y además... Por supuesto, claro, por supuesto, porque inclusive es una forma de mentir, ¿no? La exageración es una forma de mentir. Y por supuesto que va de la mano con esa necesidad de atención. O sea, no tengo nada propio que platicar, no tengo nada que... Hay una película muy fuerte, ¿no? De los 15 minutos de fama, de que gente que empieza a matar gente nomás para salir en las noticias, ¿no? Porque como no tengo nada pues, trascendente que compartir en los medios, pues voy a matar a alguien para salir en las noticias, ¿no? Entonces, digo, toda proporción guardada, pero sí es ese fenómeno de voy a ir a contar el chisme, ¿ya se enteraste de lo que pasó? Entonces ya tengo tu atención, por supuesto. Sí, y puedo parecer como una persona interesante, ¿no? Por supuesto. Que estoy al tanto y que porto información que nadie más tiene. Exacto, tengo la primicia, ¿no? Tengo la exclusiva. ¿Cómo se le hace para que estas personas, en caso de que por algún milagroso suceso en su vida decidieran primero reconocer que están mal y decidieran cambiar? Uy, fíjate que va a depender del grado, ¿no? En el que se encuentre ya el proceso. Cuesta mucho trabajo y decía yo una frase que se me viene a la mente de Mark Twain. Mark Twain decía, la única diferencia entre una mentira y un gato es que el gato solo tiene 9 vidas. La mentira, pues, una vez que empiezas, pues no la puedes detener porque tienes que mentir para explicar la otra mentira y la mentira de que no se fue la mentira. Entonces, la mentira se acaba por ser infinita. Entonces, cuesta mucho trabajo. Por eso yo siempre he dicho, es que es más fácil decir la verdad, porque pues esa no se altera. O sea, si tú dices, entonces, ¿qué fue lo que le dije a fulano de Terengano? Pues no, o sea, le dije como era. Entonces, pues es más fácil decir la verdad, aunque sea complicado, aunque sea doloroso, porque esa no cambia, esa es constante, ¿no? O al menos como yo la recuerdo, porque ese es otro tema. Una cosa es que yo esté seguro que así fue y otra cosa es que así haya sido. Sí, la ventaja es que pues a la verdad no se le tiene que justificar porque esa es, ¿no? Las cosas son como son. Es interesante, un día vi un experimento, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, de cómo una mentira genera una tela, un entretejido tan complejo, pero tan verdaderamente complejo que se parece mucho a la verdad, nada más que la verdad sucede y la otra la tiene uno que escribir, ¿no? Bueno, ¿te parece bien si vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con el tema? Nos das por lo pronto tus números telefónicos. Con mucho gusto me pueden encontrar en el 619-618-2864, el teléfono es de oficina, 619-618-2864, o bien en Tijuana un celular 664-184-0434, 664-184-0434. Xochitl, estamos contigo.